Les damos la bienvenida a Tribuna Electoral, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que busca que los 24 millones de electores puedan conocer mejor las principales propuestas de los candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020 en favor de un voto responsable e informado. Cabe destacar que los postulantes que intervienen en este programa son los primeros que han respondido a la convocatoria que formuló el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de brindarles un espacio para que puedan darse a conocer a la ciudadanía. Ahora les explico la dinámica del programa. A cada candidato se le hará una pregunta sobre un tema específico en el que también participan los ciudadanos a través de las redes y por sondeo directo. Esta primera pregunta debe ser respondida en 30 segundos. Luego el candidato tendrá 2 minutos para exponer a sus electores sus principales propuestas. Comenzamos con la candidata Diana Ricalde, con el número 2 por el partido Perú Nación. ¿Qué medidas plantea para hacer frente a la lucha contra el feminicidio? Mi nombre es Diana Ricalde, soy candidata al Congreso de la República por el partido Perú Nación con el número 2 y las medidas que implementaría para mitigar y eliminar el feminicidio son reforzar las medidas de protección y fiscalizar también a las autoridades que no hacen sus labores correspondientes. Candidata, ahora puede hacer uso de sus 2 minutos para dar a conocer sus principales propuestas a sus electores. Tengo 3 propuestas claves y es referente efectivamente al tema de la mujer. Quiero reivindicar los derechos de las mujeres y nosotros a través de mejorar y reformar también la ley 3364, que nos dice esta ley que mitiga, erradica y sanciona la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces queremos mejorar y reformar algunos artículos diferentes a las medidas de protección, reforzarlas para mitigar el feminicidio y efectivamente también para el otro lado, en efecto del hombre, darle la igualdad de armas y oportunidades para que se llegue a la verdad y se haga una justicia verdadera. Otra propuesta también es muy importante, es el tema de la juventud. Hay más de 1 millón de jóvenes sin trabajos y nosotros queremos replicar y mejorar un instituto de la juventud que también se encuentra en Bolivia. Nosotros queremos crear ese instituto a través del legislativo y el ejecutivo para darle su primera experiencia laboral en el tema estudiantil, bachiller y egresado. Y otra propuesta también muy importante es el tema de la legítima defensa. Sabemos que ya se encuentra en nuestro Código Penal, pero queremos reforzarla en el tema de que muchas víctimas de violencia, de agresores y violaciones se encuentran en el tema de indefensa y le dictan algunas prisión preventiva para esta víctima y eso no se puede dejar en impune, ¿no? Creo que la persona o la víctima tiene que seguir su proceso en libertad y emitir los medios correspondientes para que se pueda llegar a la verdad. Y una vez más los invito a votar también por el partido Perú Nación, por un partido honesto, íntegro, con gente capacitada y profesional y sobre todo que voten por un voto informado, consciente y responsable. Los invito a votar por el partido Perú Nación con el número 2. Soy Diana Ricalde. Corresponde el turno al candidato Juan Navarro, con el número 30 por Acción Popular. ¿Cree que debe darse a la policía mayores facultades para el uso de la fuerza en intervenciones a los ciudadanos? Amigos, amigas, el uso de la fuerza es un ejercicio que puede en algún momento generar un problema. Por eso es importante que el uso del mismo debe estar ejecutado por personas clasificadas. La Policía Nacional es una de ellas. En estos momentos el problema no es tanto el ejercicio de la fuerza que ya tiene prerrogativas propiamente para tales fines, sino principalmente dotar a la policía del presupuesto adecuado. Hoy por hoy la policía tiene una sola práctica. Ellos mismos compran sus pertrechos para poder efectuarlo y no tienen los elementos adecuados para poder protegernos. Candidato, ahora puede exponer en 2 minutos sus propuestas para estas elecciones congresales. Siguiendo la línea de los derechos fundamentales, debemos establecer algunos elementos básicos, como por ejemplo el tema de salud. En el ámbito de salud, por ejemplo, tenemos que establecer la fiscalización sobre el tema del presupuesto. Es importante determinar hacia dónde están dirigiéndose nuestros recursos. Es posible que el presupuesto actualmente no tenga como el tema de la calidad en el servicio. Es un punto a fiscalización que tenemos que ejecutar, por ejemplo, en el tema del MINSA. Hoy por hoy tenemos situaciones difíciles con el tema de las atenciones médicas. Por ejemplo, tenemos en eSalud el hecho de que se postergan las citas después de 3 meses, algo inaudito para el servicio público. Lo mismo también tenemos que verificar en el tema de los derechos fundamentales, el aspecto vinculado
a lo que refieren los trabajadores. Es importante determinar el derecho a la estabilidad laboral, pero también es importante establecer que en el ámbito de la carrera pública, vinculado a la lucha contra la corrupción, el tema de la carrera pública es importante. Por eso el régimen CAS no es un régimen adecuado y es un tema que tenemos que variar. Finalmente, quisiera decir que el tema de la educación también es un punto importante. Hoy por hoy, los colegios están totalmente abandonados y es un tema que tenemos que corregir, porque de lo contrario no podemos luchar ni siquiera en el aspecto de la prevención del delito. Y ahí es donde se forja. El pequeño debe tener la atención de la ciudadanía y principalmente la atención del Estado. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Finalmente quisiera decir que soy Juan Navarro Pando. Tengo 25 años de servicio público y 30 años de militante en Acción Popular. No somos novatos y lo único que queremos es servir al país. Esperamos que en estas elecciones estemos de acuerdo para esos fines. Muchas gracias. Los invitamos a todos los electores a visitar la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, Voto Informado. Por ello, le hemos preparado el siguiente video. Para acceder al portal Voto Informado, debe ingresar votoinformado.jne.gov.pe. Seguidamente, la web le pedirá ingresar su número de DNI. Luego cargará una nueva ventana en la que deberá seleccionar la opción de este proceso, Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se ubica en el lado izquierdo de su pantalla. En la página obtendrá información personalizada de los 22 partidos en carrera, lo cual le facilitará conocer las hojas de vida de los candidatos y si tienen o no sentencias, a fin de emitir un voto responsable. Estamos de vuelta en Tribuna Electoral. Y antes de seguir conociendo a los candidatos a las elecciones congresales extraordinarias 2020, le recordamos que un voto informado es un voto responsable. Estamos ahora con el candidato Carlo Magno, con el número 13 por el Partido Morado. La pregunta viene de un ciudadano a través de las redes. Yo creo que el problema principal sobre los fondos de los partidos tiene que ver con los mecanismos de financiamiento. En ese sentido, yo apuesto decididamente por apostar decididamente por el financiamiento público tanto de los partidos como de las campañas electorales. En ese sentido, el financiamiento privado debe ser absolutamente residual, solamente financiamiento de los militantes de los partidos, absolutamente bancarizado, ¿no? Y con una completa rendición de cuentas, ¿no? Eso es lo que yo propongo y obviamente proscribir el financiamiento anónimo. Candidato, ahora podrá hacer uso de 2 minutos para plantear sus principales propuestas. Para estas elecciones básicamente yo y el Partido Morado en realidad nos vamos a enfocar en el eje anticorrupción. En el eje anticorrupción que está vinculada también a la reforma de la política, a la reforma de los partidos, ¿no? Porque son dos elementos que son consustanciales, que están muy vinculados. Una de las cosas que vamos a hacer como Partido Morado empezando es, tenemos que ver todo lo que ha pasado con aquellos altos funcionarios como por ejemplo los fiscales supremos, que pertenecen a la Junta de Fiscales Supremos, que han sido blindados por el Congreso anterior, por el Congreso disuelto. Se tienen que reactivar nuevas acusaciones constitucionales para lograr que se deje de blindar a estos funcionarios vinculados a casos de corrupción, al caso de Lavajato, Lavajuez y a todos los casos de corrupción. Este es un eje fundamental. Y respecto a la reforma política, tenemos que culminar la reforma política que también ha quedado frustrada en el Congreso anterior. Por ejemplo, aquella reforma sobre la democracia interna, que si bien es cierto se ha aprobado, pero se ha pateado su vigencia para el año 2006, o el 2026, o la reforma sobre la paridad, que también se ha pateado su vigencia para que recién termine el 2031. Una de las cosas que vamos a hacer es que esto sea vigente desde las elecciones del 2021. Y otro aspecto fundamental que yo le quiero poner especial énfasis tiene que ver con toda la reforma de la educación. Nosotros en el Partido Morado consideramos que lo que hay que proceder en el Perú es una revolución educativa. Tenemos que lograr que en el Perú la educación en todos los niveles sea de calidad. Uno de los problemas que hay en el Perú es que la educación para los pobres es de muy mala calidad. Y un mecanismo de igualación social es precisamente que la educación sea de calidad para todos absolutamente, y eso implica una fuerte inversión del Estado en la educación pública, tanto en la educación básica regular como en la educación universitaria. Es el turno de la candidata Gina Gálvez con el número 4 por el partido Somos Perú.
La siguiente pregunta también llega por las redes sociales. Tenemos que fortalecer a la policía ecológica para esta lucha contra la venta de los animales silvestres. Tenemos que protegerlo también en su ambiente natural y luchar desde todo ámbito contra el maltrato, tortura y muerte que se le da a los animales, a veces vestidos de espectáculos culturales. Entonces tenemos que trabajar fuertes en eso porque como sociedad tenemos que seguir adelante y dar el ejemplo respecto sobre nuestros hermanos menores que son los animales. Candidata, como los demás participantes, tiene 2 minutos para dar a conocer sus principales planteamientos a sus electores. Creo que es importante trabajar el tema de la violencia contra la mujer. Es muy importante que en este tema se trabaje desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Hoy vemos con horror que las mujeres que han sido víctimas de feminicidio son 168 mujeres, la cifra más alta de lo que va a la última década. Tenemos que trabajar en ese sentido, mejorando los procedimientos, pero también endureciendo las penas. También tenemos que eliminar las gollerías parlamentarias. ¿Por qué? Porque es una forma de luchar contra la corrupción. Eliminar la protección en la que se convirtió la inmunidad parlamentaria, convirtiéndose en impunidad parlamentaria. Y tenemos que eliminarla porque el parlamentario no necesita de esta inmunidad para realizar su labor fiscalizadora. También tenemos que eliminar todas esas joyerías, no más asesores, no más seguridad, no más gastos de representación. No se necesitan cuando uno va a realizar verdaderamente su trabajo congresal. También tenemos que trabajar por la nulidad de los contratos de peajes que han sido total y absolutamente lesivos para nuestro bolsillo y para el bolsillo de todos los peruanos, con obras que están inconclusas y que no han sabido responder a las necesidades de nosotros como vecinos o como limeños. Trabajar también por modificar el sistema de transporte urbano que incluya los taxis colectivos, porque los taxis colectivos deben formar parte de un sistema multimodal. Ahí donde no llega el transporte público masivo, hay un taxi colectivo en el que puede transportarse una persona. Soy Gina Gálvez, me postulo por Somos Perú con el número 4. Es momento de hacer una breve pausa y retornamos aquí en Tribuna Electoral. Estamos de vuelta en Tribuna Electoral y antes de seguir conociendo a los candidatos a las elecciones congresales extraordinarias 2020, le recordamos que un voto informado es un voto responsable. Estamos con el candidato Harold Mora, con el número 19 por el partido Podemos Perú. El presupuesto de gasto de escuela regular por alumno es de 459 soles. ¿Cómo hacer para que la ley de presupuesto pueda destinar más fondos al sector educación? Gracias, buenas tardes. Primero saludar a todos los televidentes del Jurado Nacional de Elecciones TV. Y bueno, es muy importante para mí mencionar que más allá del presupuesto que se les pueda dar, yo creo que la gran oportunidad que tenemos como Estado es de realmente ejecutar ese presupuesto y que ese presupuesto destinado llegue a quienes realmente lo necesitan. Independientemente de que se pueda aumentar o no, creo que los peruanos hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien ejecutando bien nuestro presupuesto. Candidato, ahora podrá hacer uso de 2 minutos para plantear sus principales propuestas a sus electores. Una de las principales propuestas que tengo como Harold Mora, que postulo por el partido Podemos Perú con el número 19, es en el sector educación. Y me refiero específicamente a la labor que viene desempeñando la SUNEDU. Como todos sabemos, en el 2018 se dicta un plazo de moratoria para que no se creen universidades desde abril del 2018 y este plazo vence en abril del 2020. ¿Qué es lo que pasa? Si es que este plazo de moratoria no se amplía, cualquier empresario de la educación o hasta el mismo Estado peruano está en la posibilidad de el 1 de mayo del 2020 poder presentar una nueva solicitud para poder obtener el licenciamiento de una nueva universidad, sea esta o pública o privada.
¿Qué es lo que propongo como candidato al Congreso? Que no se abran más universidades, ni públicas ni privadas. ¿Con qué intención? Con la firme intención de que el alumno universitario sea el que menos se pueda perjudicar y que pueda migrar a una universidad nueva bajo las mismas condiciones en las cuales ha venido desempeñándose. Eso es lo que yo propongo en el tema de educación. Por otro lado, como Harold Mora, con el número 19 que postulo por el partido Podemos Perú, me comprometo a poder viabilizar y fortalecer ese proyecto de ley que se encuentra encarpetado en estos momentos en el Congreso y que hace referencia específica a la creación del Viceministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Hay que poner la tecnología a disposición de todos los alumnos a nivel nacional. Ese es mi compromiso como Harold Mora, que postula por el partido Podemos Perú con el número 19. Seguimos con el candidato Armando Jara, con el número 24 por el partido Unión por el Perú. ¿Se debería permitir el uso de armas letales al serenazgo? Hola, soy Diego Armando Jara, voy por el partido Unión por el Perú con el número 24. Referente a su pregunta, efectivamente, hoy en día los 26.000 serenos a nivel nacional nos encontramos en desventaja y efectivamente tenemos que utilizar las armas no letales, lo cual ya ha sido aprobado en la Comisión de Defensa de Orden Interno este año 2019. Enseguida, candidato, tiene también 2 minutos para darnos a conocer sus principales propuestas para sus electores. Mis propuestas va a ser a favor de la seguridad ciudadana, ya que hoy en día el principal problema a nivel nacional es el tema de la inseguridad ciudadana. Hoy en día te matan por robarte un monedero, por robarte un celular, una mochila. Por eso se tiene que fortalecer los principales actores en la materia de la seguridad ciudadana. En este caso es nuestra Policía Nacional del Perú y también nuestros serenos, que son colaboradores como un ente auxiliar, nuestros hermanos de las juntas vecinales. Por eso mi prioridad va a ser sacar leyes a favor de nuestra policía, porque hoy en día nuestra policía está con las manos atadas porque durante sus intervenciones hacen uso del reglamento de su arma y sin embargo el día siguiente se van presos, son separados de la policía y efectivamente hoy en día los delincuentes tienen más beneficios y privilegios que la misma policía. Por eso nosotros desde el Congreso de la República vamos a trabajar con leyes que protejan el accionar de nuestra Policía Nacional del Perú. Y otro de mis principales propuestas es la ley del serenazgo. Hoy en día el sereno se encuentra desprotegido, no tiene un marco legal que proteja su accionar, no tienen uniformes adecuados, no tienen equipamiento y no tienen con qué defenderse. Estamos en desventaja ante los delincuentes que hoy en día pues están armados. Y otra de mis propuestas también son leyes a favor de las juntas vecinales. Hoy las juntas vecinales son los representantes del pueblo. Sin embargo, ¿qué reciben a cambio de su trabajo de parte del gobierno? Poco o nada. No tienen capacitaciones, son utilizados políticamente. Por eso, en estas elecciones, este 26 de enero de 2020, vota por la seguridad ciudadana, escribe el número 24 y marca la B de la victoria de Unión por el Perú, por un país más seguro. Ahora estamos con la candidata Flor de María Hurtado, con el número 5 por el partido Alianza para el Progreso. La siguiente pregunta nos la formulan los ciudadanos desde nuestras provincias. Muchas mujeres son víctimas de violencia, piden garantía para sus vidas, pero al final nadie las protege. ¿Qué se puede plantear para mejorar eso? Bueno, la ley 30364, que es la ley para erradicar la violencia contra la mujer en la familia, establece que el juez otorga medidas de garantía. Sin embargo, mi propuesta es que desde ya la denuncia en la policía se active el botón de pánico que les dan en una APP para protegerlas y cuando el agresor está acercándose, active este botón de pánico y tenga las garantías suficientes, todos, policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, todo interconectado. Candidata, ahora puede hacer uso de sus 2 minutos para dar a conocer sus principales propuestas a sus electores. Uno es
el proyecto de ley del estricto control migratorio. Nuestro país siempre ha recibido a todos los ciudadanos extranjeros con los brazos abiertos y debemos seguir realizándolo a todos los que vienen a cumplir estrictamente las leyes. Sin embargo, debido a la coyuntura, bajo la condición de refugiados, están ingresando algunos ciudadanos extranjeros que tienen antecedentes de asesinatos, de pederastas. Esta abogada ha conocido un caso donde, debido a esta coyuntura, se debe llenar ese vacío legal con la propuesta del estricto control migratorio. ¿Qué vale decir? Que cuando se vea en la pantalla que un ciudadano extranjero tiene estos antecedentes, rigurosamente no se le debe permitir. Sin embargo, en la actualidad algunas autoridades migratorias están sufriendo de las acciones de habeas corpus porque esta condición de refugiados hace que les permitan ingresar sin pasaportes, sin cédulas de identidad legalizados y a veces muchos sin ningún documento. Urge el estricto control migratorio para así también no tener pederastas, no tener sicariatos, no tener descuartizadores. Y mi segunda propuesta es el Fondo Refugio Mujer. ¿Por qué? Porque también existe un vacío. Nosotros tenemos una ley que protege a las mujeres de violencia familiar. Sin embargo, cuando la mujer va a sentar su denuncia, hay unos días que tiene la burocracia de que tienen que irse a los refugios. Este fondo hace que se active inmediatamente alimentación y comida en el Banco de la Nación por los días que no puede regresar a su casa, no puede ser víctima de abuso familiar. Voy por Alianza para el Progreso, mi número es el 5, espero su confianza, Dios los bendiga. Es el turno del candidato Freddy Cifuentes, con el número 12 por el partido Avanza País. La pregunta es de un ciudadano desde el interior del país. ¿Debería retornar en la legislación el tema de la reincidencia para los casos de delincuencia común? Sí, estoy plenamente de acuerdo que en caso de delincuencia común la reincidencia debe ser sancionada drásticamente y debería eso modificarse en el Código Penal. Pero lo más importante de la parte legislativa es el tema del accionar, de la parte operativa. El buen trabajo de la policía a veces se ve enturbiado porque el fiscal no hace una acción de un debido proceso y cuando lo hace a veces llega a manos del juez y el juez hace lo contrario. Eso debe de ser alineado en el Estado como política de seguridad ciudadana. Enseguida, candidato, tiene también 2 minutos para darnos a conocer sus principales propuestas para sus electores. Para estas elecciones congresales considero que el tema de las reformas políticas son lo más importante que debemos establecer, porque la política es la piedra angular del desarrollo y la gobernanza en el Perú. Y obviamente si no tenemos en claro la ley de reformas políticas, vamos a tener vientres de alquiler, donde hay un festín de repente en la partidocracia y la representación del ciudadano de a pie que aspira y cree en la política decente, en una política que sea una alternativa que devuelva la fe al electorado, obviamente a veces no se trasluce en eso. Y obviamente lo más importante, creo de que el tema de la inmunidad parlamentaria no debe ser confundida con el tema de impunidad. Y definitivamente el tema de la elección debe ser entendido por el elector y por el ciudadano, es un acto de representación. Elijamos a los que nos representan, elijamos a los que son pares con nosotros, elijamos a los que son de nuestras comunidades con la finalidad de que no veamos todo el festín que ha habido en la clase política y lamentablemente esto ha devenido en lo que ya todos conocemos en el accionar político, ¿no? A veces financiamientos de empresas nacionales, transnacionales, multinacionales. Y lo más importante, amigos, es de que nosotros consideramos que la política es un acto de fe y que el elector y el ciudadano tiene el poder que le da la Constitución para que pueda ejercer su derecho de elegir a su representante. Y en esta elección del 26 de enero es un periodo muy corto, complementario, pero definitivamente creo de que el elector y el ciudadano peruano tiene la oportunidad de elegir a gente nueva, gente honesta, gente que represente a sus comunidades y obviamente vean la política, porque la legislación y el tema del Congreso no es algo que esté escrito en piedra. Los hombres lo hacen, los representantes lo hacen, pero el ciudadano, el elector, es el que decide quién los representa. Y obviamente agradezco este espacio y les digo, vecinos de Lima Norte, que este 26 de enero, a la hora de votar,
Marquen por el tren de la esperanza de Avanta País y escriban el número 12 para que su vecino Freddy Cifuentes, morador de Lima Norte, vecino de Independencia, tenga el honor de representarlos en el Congreso. Gracias. Llegamos al final de esta edición del programa. Les agradecemos su preferencia y los invitamos a sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar. Reiteramos la invitación a los participantes a estas elecciones congresales a exponer sus propuestas en este espacio. Escríbanos al correo canaljnetv@jne.gov.pe. Recuerde que un voto informado es un voto responsable.